Bienvenidos a Relatos Extraños. Antes, mi abuelo era camionero, hace ya muchos años atrás. Y él cuenta que una vez en la carretera el cansancio que sentía era demasiado y se orilló para descansar un poco. Él recuerda que después de unos minutos volteó hacia la ventana y vio una casa con una fachada demasiado hermosa para el lugar que era, y muy decente se veía también el lugar, y que afuera de esa casa había una señora bastante hermosa. Obviamente él se bajó como si nada a buscar algún alimento o algo así, pero él dice que cada vez que se iba acercando más y más, sentía como un aire, como si lo jalara. En ese momento reaccionó rápidamente regresando al camión y continuó con su ruta hacia su destino. Ya al regresar, esta vez le tocó un señor de copiloto. Mi abuelo le contó todo lo que había visto en esa casa y este señor le dijo que nunca hiciera eso de bajarse en los lugares. Después lo llevó a esa casa, ya que el señor ya sabía muy bien de esa historia. Cuando llegaron, mi abuelo cuenta que la casa estaba completamente diferente a lo que él había visto. Toda la fachada era una casa totalmente abandonada. El señor hizo que mi abuelo solo se asomara adentro de la casa y él cuenta que vio un cuadro de una señora y una cruz a un lado. Su acompañante le contó que en esa casa habían matado a una señora ya años atrás. Recuerdo muy bien algo que me ocurrió a mí y a mis padres. Yo aún era pequeña, pero todavía me acuerdo muy bien. Íbamos por una carretera oscura. Eran casi las 10:30 de la noche. Veníamos de un pueblo pequeño del interior. Lo único que se veía a esa hora eran las señales de tránsito. Y de un momento a otro pasamos al lado de un auto que estaba estacionado en el borde de la carretera. Pero lo más extraño fue que este vehículo comenzó a seguirnos. Mi madre se puso algo nerviosa, pero mi padre le decía que no pasaba nada, que se calmara. Yo por mi parte miré por la ventana trasera y vi algo que me puso demasiado nerviosa. En el auto parecía no haber nadie. Estaba envuelto en sombras en su interior. Le dije a mis padres, pero ellos no me creyeron. Ese auto nos siguió durante un largo trecho sin encender una sola luz, hasta que entramos a nuestra ciudad. Ahí se detuvo y no volvimos a verlo. Hasta el día de hoy recuerdo esa sensación extraña que me recorría el cuerpo al ver que a ese auto no lo conducía nadie. Mi abuelo me contó que él antes manejaba una camioneta de 3,5 toneladas. Iba por una sierra de Veracruz en uno de sus recorridos, cuando de pronto se encontró con mucha neblina. Esto es totalmente normal en esa zona, pero lo raro fue que algo o alguien se había trepado a la camioneta. Intentó abrir la puerta del copiloto desesperadamente. Mi abuelo no alcanzó a ver en el espejo de qué se trataba, no podía ver bien por la neblina. Así es que decidió acelerar. Y cuando salió de la zona de neblina, aquella cosa desapareció así nada más.
Yo soy camionero desde hace ya varios años, pero quizás una de las peores cosas que he vivido ha sido en el desierto de Nevada. Ahí hay un pueblo minero muy pequeño, en la cima de una montaña que está en una carretera muy antigua, de la cual muy poca gente conoce. Y los camioneros acostumbramos cortar camino durante la nieve, ya que la carretera principal que conecta con California y Nevada en el Freeway 395 se llena demasiado de nieve durante el invierno. Así que hemos decidido rodear a algunos de nosotros que conocemos por otro freeway. Es un número como 6 que conecta con la frontera entre Nevada y California. Pasando la frontera, el 6 se conecta con el 360. Y es ahí donde las cosas se ponen claras, porque exactamente es un tramo de montaña que aproximadamente son 40 millas, de las cuales no vive nadie. No ves a nadie y no importa qué teléfono o GP satelital o teléfono satelital o lo que tú quieras poner en ese lugar, no vas a tener señal ni de día ni de noche. Y se los digo porque la compañía para la que yo trabajo rastrea los camiones para asegurarse que no estemos perdiendo el tiempo o haciéndonos tontos durante el camino. Y cada vez que pasamos por ese punto, es el único lugar donde el GPS no nos puede localizar durante esas 40 millas. Hay unos GPS que son tan caros que la compañía tiene, son a nivel profesional y son internacionales. Aproximadamente 200 camiones lo tienen, pero aún así no alcanza la señal. Este GPS que les digo es uno que realmente vale la pena. Tendría que ser imposible que te fallara. Es para localizar los camiones dentro de cualquier parte de Estados Unidos. Pero en ese punto que les digo, es el único exactamente donde no entra la señal. ¿Coincidencia? No lo creo, y la verdad no me importa. ¿Qué servicio de teléfono tengas? Puedes tener el más caro. Es más, puedes tener un hotspot de Wi-Fi y tampoco te va a entrar la señal en ese lugar. Se los digo porque yo tengo todo esto que les he dicho en mi camión. Y cuando paso por ahí de día, me entra un escalofrío horrible. Cuando pasas por ese pueblo abandonado, es un pueblo minero realmente muy pequeño, de la época de los años 60. Y a algún gracioso se le ocurrió poner un gran letrero con unas letras que pintó de blanco y después las rasgó con letras de color rojo, como que si estuvieran escritas con sangre. De día tal vez no te cause mucho temor, pero imagínate ver ese letrero a las 2:30 de la mañana, a la mitad de la nada, donde sabes que no hay nadie en las próximas 80 millas a la redonda, donde pueden desaparecerte fácilmente de la calle y nadie escuchará nada, nadie se enterará de qué te sucedió. Recuerdo muy bien que estábamos mi papá y yo en la casa de mi abuelo. Él ya no vivía ahí y de vez en cuando mi papá y yo éramos los únicos que visitábamos su casa. Esa vez
Nos quedamos como hasta las 9 de la noche, pues teníamos un patio en el segundo piso en el cual tenía una vista a todo un parque. Nos gustaba estar ahí, pues el aire que soplaba con fuerza nos gustaba sentirlo. Recuerdo que eran como las 8:20 y mi papá y yo fuimos testigos de cómo varias luces fueron apareciendo en el cielo. Primero una, después otra y otra, y se formaron un total de 6 luces. Todas estaban dispersas, pero al pasar pocos segundos se fueron alineando hasta formar un triángulo. Y después de 1 minuto o varios segundos, esas luces que habían formado un triángulo se volvieron a dispersar y una por una se fueron desapareciendo. Esta historia aún la recuerdo completamente y sucedió cuando yo tenía 11 años. Algunos dirán que lo soñé o que lo estoy inventando, pero estoy completamente seguro de lo que vi. Y mi padre también lo recuerda perfectamente. Tengo un amigo que era chofer de rutas. Una vez me contó que iba pasando por un camino desierto, que era muy transitado por camioneros, pero extrañamente esa noche no había ningún vehículo. Eran las 4 de la mañana y él conducía tranquilamente cuando de pronto a un lado de la carretera apareció una niña. Dice que estaba toda de blanco y abrazaba algo como si fuera un pequeño peluche. Lo más extraño fue que no tenía piernas y estaba flotando. Él quedó totalmente aterrado y comenzó a acelerar. Dice que de la nada la niña apareció en medio más adelante y él decidió seguir avanzando y pasó encima de la niña con su camión. Pero al ver el espejo retrovisor se dio cuenta que esta niña estaba intacta. Mi papá ha sido camionero durante muchos años y cuando yo tenía vacaciones algunas veces acostumbraba a acompañarlo en sus rutas para ayudarle a manejar. Recuerdo que era el mes de febrero y tuve oportunidad de acompañarlo en ese viaje. Hubo un momento en que mi padre se sintió muy cansado y le dije que me diera el volante. Yo continué manejando gran parte de la ruta normal. Ya la conocía porque había recorrido ese tramo con mi padre algunas veces antes. Estaba cayendo la noche y comencé a sentir frío. Se me hizo tan extraño. Pensé que a lo mejor me estaba enfermando de gripa o algo así. Chequé la temperatura del tiempo y decía que estábamos casi a 30 grados. Sin embargo, yo sentía frío. Me dispuse a tomar café para no quedarme dormido porque comencé a sentir también un gran cansancio. Iba manejando y todo transcurría normal a excepción del cansancio que estaba sintiendo. Cuando de pronto las luces del camión comenzaron a parpadear. Volteé a ver a mi padre y estaba profundamente dormido y no quise despertarlo. Simplemente me orillé y me bajé a revisar a ver qué estaba pasando. Vi que todo estaba normal, le di toda la vuelta al camión. Noté que en uno de los lados de las paredes de la caja había como golpes, como si hubieran chocado con algo muy pesado. Pensé que a lo mejor cuando habían subido la carga los trabajadores accidentalmente lo habían golpeado. Volví a revisar por última vez y decidí subirme. Así continué otro tramo más, cuando de pronto veo a lo lejos una persona en la tercera edad en medio de la carretera manoteando con los brazos hacia arriba, como si estuviera pidiendo ayuda. No sabía si pararme porque ha habido muchos casos en carretera donde asaltan a los camioneros de esa forma. Pero como era de la tercera edad, la verdad
Me preocupé y decidí orillarme. Cuando me orillé vi cómo se iba acercando el señor rápidamente. Es más, demasiado rápido para la edad que él tenía. Sí, yo solamente bajé la ventana, no quise abrir la puerta. Y él me dijo que si podía ayudarlo porque su carro se había quedado tirado. Le pregunté que dónde estaba su carro y me dijo que tenía que acompañarlo, que estaba adentro de un terreno que estaba ahí lleno de árboles. Se me hizo tan raro que él hubiera entrado a esa zona con su auto. No lo vi golpeado y me dio desconfianza. Le dije que la verdad no podía entretenerme, que tenía que entregar una carga rápidamente antes del amanecer. Vi cómo se molestó un poco y se alejó. Yo continué con el camino y de pronto, unos metros más adelante, el camión se quedó sin luz. Las luces simplemente se apagaron. Volví a orillarme y me bajé a revisar a ver qué carajos era lo que estaba pasando. Cuando de pronto por atrás siento que me tocan el hombro y era ese mismo señor. ¿En qué momento llegó? No lo escuché. Ni siquiera me di cuenta cuando él se hubiera estado acercando. No escuché pisadas ni nada así. Me asusté tanto que me aventé hacia un lado. Prácticamente lo empujé. Pero cuando toqué su piel de sus brazos, estaba helado. Y como les dije anteriormente, estábamos casi a 30 grados. Le dije que ya le había dicho que no podía ayudarlo y me subí rápidamente al camión. Cuando me subí, mi papá se estaba despertando y me dijo que qué pasaba. Yo le dije que ese señor no sé qué quería. Mi padre se asomó y me dijo que de qué señor estaba hablando y cuando volteé me di cuenta que no había nadie. No quise decirle a mi papá para que no se pusiera más nervioso, pero estuve revisando por el retrovisor y únicamente sentí una brisa fría que recorría adentro del camión. Pocos días después se lo comenté a un amigo y él cree en esas cosas paranormales. Me dijo que en toda esa zona hay historias de personas que han tenido accidentes y que sus almas aún no descansan en paz y se siguen apareciendo a los traileros ya muy avanzada la noche pidiendo ayuda.